¿Ha comenzado Ucrania la esperada contraofensiva en la región del Donbass? Rusia asegura que sí. Sus fuentes militares confirman múltiples ataques en el frente oriental, pero Ucrania desdramatiza el asunto, aunque reconoce algunas acciones ofensivas en el este. Vamos en breve por más detalles de este asunto. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Moscú difunde imágenes donde aseguran se muestra a las fuerzas rusas repeliendo un ataque ucraniano en la región de Donetsk. La justicia europea da un nuevo golpe a Polonia por violar el Estado de Derecho y los valores democráticos en bloque comunitario. Vamos en breve por más detalles hasta Bruselas. Y Brasil conmemora el primer aniversario de los asesinatos del periodista británico Tom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira. Familiares y amigos exigieron justicia y protección a las comunidades indígenas en la región. Ucrania reivindicó este lunes acciones ofensivas en el frente y avances cerca de la devastada ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania, aunque restó importancia a la magnitud de estos ataques que Rusia asegura haber repelido. Más temprano Rusia afirmaba haber frustrado una ofensiva militar en las tropas ucranianas en la región de Donetsk. Rusia anuncia éxitos en el Donbass. Estas imágenes supuestamente muestran cómo son destruidos tanques y material ucraniano. Presuntamente han muerto cientos de soldados ucranianos. El 4 de junio, el enemigo intentó infructuosamente lanzar una gran ofensiva en el eje sur de Donetsk. El enemigo no ha logrado sus objetivos. El portavoz atribuye los éxitos a la brigada Vostok. Su comandante lo desmiente en Telegram. Hasta ahora el enemigo, dice Alexander Jodakovsky, se ve acompañado por el éxito y muestra un video que presuntamente muestra pérdidas propias por minas rusas. El enemigo ha logrado colocar a los separatistas en una situación difícil. También el jefe del grupo de mercenarios Wagner admite avances ucranianos en Bakhmut. Tropas ucranianas habrían tomado una localidad al norte de la ciudad. Los mercenarios de Wagner habían abandonado el mes pasado Bakhmut, reducida a ruinas tras meses de combates. Kiev se muestra reservada, aunque el Ministerio de Defensa ha publicado un video sobre la contraofensiva. En él se pide a los soldados que guarden silencio. Este fin de semana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaraba en una entrevista que los preparativos para la acción militar habían finalizado. Avanzamos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la reforma del sistema judicial polaco implementado en el año 2019 viola la legislación europea. De acuerdo con la Corte, la reforma, que se centra en los procedimientos disciplinarios a los jueces, no garantiza la independencia ni la imparcialidad de los magistrados. Polonia recibe desde el año 2021 una multa de 1 millón de euros al día por su ley disciplinaria. Varsovia acumula una penalización de 550 millones de euros, mientras el gobierno conservador denuncia que se está socavando su soberanía. Y fue un triunfo para la Comisión Europea en este pulso judicial con el gobierno polaco. María García Sornosa, periodista, con más detalles allá en Bruselas. María, saludos. ¿Cómo justificó el Tribunal Europeo su decisión? Sí, Jenny, la justicia europea da la razón, como dices, a la Comisión y declara ilegal la controvertida reforma judicial de Polonia. El fallo que sale hoy de Luxemburgo es muy claro y no da lugar a equívocos. Tal y como está concebida hoy la judicatura en Polonia, no respeta la separación de poderes, la independencia del poder judicial y, por lo tanto, es contraria al acervo comunitario y a los derechos y principios europeos fundamentales. Para que se hagan una idea, hoy un juez polaco puede ser sancionado o multado por sus sentencias y el fiscal general es la misma persona que el ministro de Justicia. Las reacciones no se han hecho esperar. La Comisión Europea lo ha celebrado a través de su responsable de Justicia, Didier Reynders, que ha dicho que hoy es un día muy importante para restablecer la independencia del Poder Judicial en Polonia. Mucho más confrontante ha sido la respuesta del gobierno polaco, que ha calificado la sentencia de corrupta y de una farsa. Así las cosas, con lo que hemos visto hoy de Luxemburgo, todo parece que no va a ser un punto y final, sino más bien un punto y aparte en el choque que Bruselas y Varsovia mantienen por el Estado de Derecho desde hace ya una década. Y además de la multimillonaria multa, ¿qué implica este veredicto en concreto para el gobierno polaco?
Sí, la gran incógnita es ya cómo va a reaccionar el gobierno polaco, si va a acatar o no la sentencia, pero según las últimas reacciones que estamos viendo parece que no va a ser el caso. El gobierno polaco se queda así en una situación muy complicada porque se enfrenta a multas millonarias y también a la congelación de fondos europeos. Como decíais, de momento ya acumula más de 500 millones de euros en multa por no acatar las medidas cautelares que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le impuso ya hace 2 años. Algunos expertos, Jenny, aventuran que ahora el Tribunal de Constitucional polaco, muy dependiente del Ejecutivo, lo que va a hacer es interponer un recurso contra los tratados europeos para maquillar esta derrota. Y todo ello cobra mucha más relevancia si tenemos en cuenta que en octubre hay elecciones muy importantes en el país y que el gobierno ultranacionalista del PiS podría perder el poder porque la oposición llega muy unida, muy fuerte y según los últimos sondeos están muy empatados. María García Sornosa, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Bruselas. Un abrazo. Y más noticias, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha anunciado su candidatura a la nominación presidencial de los republicanos para el año 2024, o precandidatura más bien. Pence se enfrenta así a su antiguo jefe, Donald Trump, actual favorito de su partido. Ambos se han convertido en acérrimos rivales desde que Pence se negara a apoyar a Trump en los últimos días de su presidencia y condenara el asalto al Capitolio. Pence es el 6º republicano que quiere ser presidente el próximo año. Y ampliamos la mirada, lo hacemos con la corresponsal de Deutsche Welle en Washington, con Carolina Chimoy. Carolina, saludos. Bueno, ¿cómo ha sido tomada ya en Washington la precandidatura de Mike Pence y qué perspectiva tiene su precandidatura también? No ha sido realmente una sorpresa, Jenny, es algo que ya se veía venir, se sabía que el ex vicepresidente aspira a ser candidato a la presidencia para el Partido Republicano. Es importante decir que las primarias republicanas realmente están bastante concurridas. En las encuestas lidera, como bien mencionabas, el expresidente Donald Trump con un apoyo de más del 50% entre los republicanos y le sigue el gobernador de Florida con un apoyo de alrededor del 20% de los republicanos. Y en tercer lugar, recién en las encuestas, está el ex vicepresidente Mike Pence, que por ahora solamente tiene un apoyo de alrededor del 5% en esas encuestas. En total, eso sí, como bien decías, 6 personas ya se han presentado o han dicho que aspiran a ser candidatos para el Partido Republicano en las siguientes elecciones, pero se espera que alrededor de 10 personas lleguen a presentar sus aspiraciones como candidatos para el Partido Republicano, entre ellos la ex embajadora ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, pero también el único senador republicano afroamericano, Tim Scott, y también el empresario multimillonario Vivek Ramaswamy. Se espera que mañana martes, además, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también presente su candidatura para el Partido Republicano. Pero recordemos que el principal beneficiario de tantos candidatos en las primarias del Partido Republicano, donde se decidirá quién será el siguiente candidato de este partido, el principal beneficiario probablemente será el expresidente Donald Trump, quien por ahora tiene la mayor cantidad de apoyo en su partido. Carolina Chimoy, muchas gracias, en Washington. Y noticias económicas con mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Nos vamos a Colombia para hablar de trabajo. Casi 13 millones de personas en este país viven de trabajos informales sin garantías laborales. Esta realidad incluye a vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, pero también profesionales que trabajan de forma independiente. La mayoría de ellos no puede aportar a su pensión o a los seguros de salud. Y la reforma laboral que ha propuesto el gobierno colombiano, ahora mismo atascada en el Congreso junto a la reforma de salud, busca revertir esta situación dando mayor protección a los empleados, pero será difícil que llegue a todos, especialmente a los millones que trabajan precisamente de manera informal. Gary trabaja todos los días en la calle. Acá convierte bicicletas viejas o averiadas en un ingreso económico con el que mantiene a su familia. Esas bicicletas que ellos traían aquí, dañadas, repuestos, yo los cogía, los hacía reutilizables, armaba una bicicleta, la pintaba y de eso pues yo vivía, pagaba arriendo, es duro, pagar arriendo, mantener 6 hijos. El déficit laboral que vive Colombia hace décadas llevó a que 12,9 millones de trabajadores tengan que inventarse su propio empleo.
Gary es lo que en las cifras oficiales se entiende como un trabajador informal, el 58% de la fuerza laboral del país. Y con eso que yo vendo, que le doy un mejor valor, ya con eso me sirve a mí para yo pagar donde estar las cosas, tratar de solventar. Entonces vivimos el día a día. Aquí tengo 18 años de estar aquí. Esa pendejadita y soy nuevo. Pero los problemas derivados de la informalidad no se limitan a los que sobreviven de las ventas en las calles. También incluyen a jóvenes profesionales que trabajan por contrato y que no han podido cotizar a los fondos de pensión o de salud de manera constante porque no consiguen un trabajo fijo. Se acorta el horizonte de expectativas. Uno no puede tener planes a mediano o largo plazo. Incurrir en cualquier tipo de deuda es una suerte de ruleta rusa, y entonces la formación de un proyecto de vida en términos de construir una familia, de comprar una casa, de tener un poco más de estabilidad, se dificulta mucho. El gobierno colombiano ha propuesto una reforma laboral que quiere revertir décadas de políticas neoliberales que intentaron generar empleo reduciendo los derechos de los trabajadores. En la OEA y montaron el grupo de Lima. Entonces han venido precarizando y horadando todas las garantías conquistadas por los trabajadores durante años de luchas y durante largos años de legislación. Y lo que busca esta reforma laboral es restaurar los mínimos. Y no hay una sola norma que no esté dentro de los estándares o de la OIT o de la OCDE. La reforma incentiva la contratación a término indefinido o el pago de diferentes recargos como las horas extra, el trabajo nocturno o en domingo. Pero eso difícilmente afectará a quien trabaja fuera de la regulación. La reforma lo que busca es dar estabilidad laboral, proteger a los trabajadores, obviamente es parte de lo que también es necesario hacer, pero la reforma deja de lado entender que hay diferentes formas de producción, que se trabaja por días, se trabaja por horas, y no solo los trabajadores más vulnerables. Los expertos temen que las empresas pequeñas puedan verse afectadas al no tener el suficiente capital para ofrecer contratos a término indefinido ni garantizar la pensión de sus empleados. 25% de los adultos mayores colombianos tiene pensión. Esto es inaceptable socialmente. Pero esto se origina porque solo 1 de cada 3 trabajadores cotizan. En ese sentido, la reforma pensional debería estar más atada, más bien la reforma laboral debería estar más atada a la reforma pensional, pensando en atacar la informalidad para aumentar la cobertura pensional por un lado, y por otro lado en la formación para el trabajo para aumentar la productividad de generar los empleos que el país necesita y que los jóvenes necesitan. Santiago puede tener la esperanza de que en su ámbito laboral la reforma del gobierno pueda afectarle de forma positiva. Pero para Gary será más difícil. La mera lluvia hace que el negocio se resienta y él tenga que trabajar más horas para cubrir lo básico. Mañana hará lo mismo. No tiene otra opción. Y no es la regla ver una reforma laboral que fortalezca y no que debilite los derechos de los trabajadores, pero como hemos visto, los beneficios no llegan a todos. Y vamos a profundizar en el caso colombiano con la ayuda de Jaime Tenjo, consultor investigador, especialista en mercado laboral, economía de género y distribución del ingreso. También ha sido docente en distintas universidades, Canadá, Colombia y otros países. Señor Tenjo, gracias por atendernos. Según cifras de la Oficina Estadística Oficial, el DANE de Colombia, los ocupados informales en el país arañan nada menos que el 60% de la fuerza laboral. Cuéntenos, ¿prevé esta reforma del gobierno colombiano incorporar al menos a parte de esos trabajadores al sistema o beneficiarlos de alguna forma? Pues la reforma plantea o dice que quiere formalizar muchos trabajadores, pero los quiere formalizar simplemente a través de medidas legales, obligándolos a hacer cotizaciones para seguridad social, pensiones y salud, por ejemplo. El problema es que una simple decisión legal no formaliza a los trabajadores, porque probablemente muchos de los trabajadores que son informales en este momento son trabajadores cuya productividad laboral es muy baja y no les va a permitir pagar el costo de las contribuciones al sistema de salud, al sistema pensional. Entonces simplemente va a haber
una serie de regulaciones que no se van a cumplir, como sucede muchas veces aquí en el caso colombiano. Simplemente decretar la formalidad no es la forma de solucionar el problema. ¿No está previsto entonces ningún sistema de verificación o supervisión para que se apliquen estas medidas una vez que la reforma eventualmente entre en vigor? Sí, desde luego que sí. El Ministerio de Trabajo tiene un sistema de inspección y vigilancia bastante bien organizado. Pero el problema es que muchos trabajadores no generan los ingresos necesarios. Ustedes daban algunos ejemplos, por ejemplo, el de las bicicletas, que trabajan en la calle, a veces llueve, a veces no llueve, etc. Sus ingresos no son suficientes para hacer las contribuciones que se requieren para el sistema pensional, por ejemplo. Y entonces, puede haber inspectores del trabajo que vayan a buscar a ver qué es lo que está pasando, y eso pues no necesariamente va a implicar que las personas se puedan formalizar. Las empresas pequeñas probablemente no tienen la capacidad de pagar las contribuciones que ellos tienen que pagar. Y lo que puede suceder es que o desaparezcan esas empresas, se quiebren porque no pueden hacer las contribuciones necesarias, no pueden financiar la formalidad de los trabajadores, o simplemente desaparezcan o se escondan o alguna cosa de Queda esas. claro, señor Tenjo. Le hago una última pregunta antes de que nos quedemos sin tiempo sobre la posición del empresariado en Colombia, donde se ha expresado el temor de que aumentos de los costos laborales derivados de esta reforma y lo que se interpretaría como una mayor rigidez del mercado laboral terminen asfixiando a la iniciativa privada. ¿Cómo contempla usted este riesgo? Yo creo que es un riesgo muy real para lo que llamamos acá las microempresas, las MIPYMES, porque son empresas que probablemente no tienen la capacidad de reaccionar. Ahora, las empresas grandes sí tienen la capacidad, pero los aumentos de costos que va a significar la reforma laboral probablemente lo que van a hacer es que ellos van a aplicar o a usar tecnología de punta, van a robotizar muchas actividades, van a sistematizar muchas actividades, y eso obviamente aumenta la productividad de los trabajadores, pero disminuye el número de trabajadores. Ahora, se argumenta mucho que la nueva tecnología genera otros empleos, pero no es claro que esos empleos se van a generar en Colombia, dado que una gran parte de esa tecnología es importada. Y la adaptación de tecnología pues no necesariamente se genera suficientes empleos, ni probablemente se va a realizar aquí en Colombia. Señor Jaime Tenjo, experto en el mercado laboral desde Bogotá, muchas gracias por estas explicaciones. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Tenemos más información de inmediato con Jenny Pérez. Sucedió hace poco, Andrés, la Fiscalía de Colombia ha anunciado este lunes que va a levantar la orden de busca y de captura contra Antonio García, quien es el comandante de la guerrilla del ELN, que negocia la paz con el gobierno desde finales del año pasado. El propio presidente de la República, Gustavo Petro, ha solicitado esa medida para facilitar el proceso de paz, según confirmó el fiscal general Francisco Barbosa. Petro negocia desde noviembre con la guerrilla fundada en 1964 al calor de la Revolución Cubana. Barbosa señaló que es posible suspender la orden de captura del dirigente de la ELN por el hecho de que se encuentran en curso conversaciones que pueden llevar a un fin negociado de las actividades de la guerrilla. Y comenzó el viaje oficial de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, por 3 países de Latinoamérica. Este lunes se encuentra en Brasil, donde se reunió con la viceministra de Relaciones Exteriores de Brasil, María Laura da Rocha. A primera hora se reunió con la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva. Las conversaciones en Brasilia se han centrado en la presentación de la región amazónica brasileña. Del tamaño de Europa Occidental, es el principal reservorio del CO2 del planeta y alberga el 12% del agua dulce del mundo. Pero la industria maderera, la agricultura y la minería ilegal amenazan su supervivencia. Según cifras de WWF, el 20% de la superficie original ha sido destruida y está al borde de alcanzar un punto de no retorno a partir del cual el ecosistema ya no puede regenerarse.
Nuestra enviada especial, Úrsula Moreno, ha seguido esta reunión y nos trae los detalles. Escuchemos. Desde que asumió el poder Lula da Silva hace 6 meses han pasado por Brasil el presidente federal, el canciller y 4 ministros de Alemania. Y es que este país quiere recuperar el tiempo perdido durante la legislatura de Bolsonaro y estrechar lazos bilaterales con un socio clave, como ha calificado hoy la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, a Brasil. Un socio clave, pero también un socio difícil, porque aunque vuelve a tener una voz en el mundo, como ha dicho la ministra, en algunas materias, como por ejemplo la guerra de Ucrania, tienen puntos de vista, interpretaciones que son muy distintas. Donde no hay divergencia, por ejemplo, es en materia de medio ambiente. Aquí la ministra ha firmado con la titular de Medio Ambiente, Marina Silva, un acuerdo estratégico para proteger la selva amazónica y profundizar los ya de por sí estrechos lazos entre Alemania y Brasil en esta materia, en la de protección del pulmón verde del planeta. Por eso, a Brasil, a este gigante político y económico, le dedican los 2 ministros 3 días de su agenda de esta semana que viajan por Latinoamérica. Las próximas estaciones son Sao Paulo y Belém. Posteriormente seguirán viaje a Colombia y Panamá. Y paralelamente este lunes se cumple el primer aniversario de los asesinatos del periodista británico Tom Phillips y del experto indigenista Bruno Pereira mientras investigaban delitos medioambientales en el Valle del Yavarí, un área estratégica para el narco de la Amazonía brasileña. Bueno, sus amigos, sus familiares y también activistas le rindieron un homenaje en Río de Janeiro y desde allí reclamaron a las autoridades una investigación minuciosa de los asesinatos y una mayor articulación de las políticas para brindar seguridad a las comunidades indígenas en esa región. Exigen justicia. Tras un año de los asesinatos del periodista británico Tom Phillips y del indigenista Bruno Pereira en la Amazonía, sus familiares, colegas y activistas reclaman una investigación más rigurosa para esclarecer el crimen, así como la protección de las tierras indígenas y políticas que garanticen la seguridad en la zona. Esperamos que el gobierno y las autoridades brasileñas actúen con contundencia en nuestra región. De lo contrario, la situación seguirá siendo la misma. Nada cambiará. Hemos recibido amenazas por carta y por teléfono. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? ¿La muerte de Don y Bruno no fue suficiente? Phillips y Pereira desaparecieron el 5 de junio de 2022 mientras investigaban crímenes ambientales en el Valle de Yavarí, la segunda reserva indígena más grande de Brasil y un área estratégica para el narco en la Amazonía brasileña. Actualmente, 3 pescadores son juzgados por los asesinatos y Marcelo Xavier, un jefe policial nombrado por Bolsonaro, fue acusado en mayo de contribuir indirectamente al no proteger a los funcionarios en la Amazonía. Phillips, de 57 años, un respetado corresponsal, trabajaba en un libro titulado Cómo salvar la Amazonía. Pereira, de 41, era un alto funcionario de la Agencia de Asuntos Indígenas brasileña, FUNAI. Trabajaba como consultor ayudando a grupos indígenas a proteger sus tierras, lo que le había valido amenazas de muerte. Esta pérdida, este distanciamiento es muy difícil para nosotros, pero entendemos que Don tenía un legado que dejar, tenía una misión, y esta misión se cumplió. Desgraciadamente terminó de una forma trágica, pero creo que en el fondo consiguió parte de su misión, su objetivo de dar voz a la Amazonía. Activistas medioambientales exigen más medidas en contra de la violencia en el Valle del Yavarí, donde narcotraficantes y cazadores furtivos amenazan a los grupos indígenas más aislados de la Amazonía brasileña. La semana pasada, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que diluye el poder de los ministerios de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas y debilita las promesas climáticas del oficialismo. Y sucede aquí en Alemania, negociadores de todo el mundo se reúnen en la ciudad de Bonn con motivo de la conferencia sobre el cambio climático. Se busca sentar las bases para la próxima conferencia mundial del clima. Y uno de los objetivos será definir los detalles de un nuevo fondo destinado a financiar los costos de los daños sufridos por los países más pobres a causa del cambio climático. Lluvias torrenciales. Más de 1.500 personas murieron por las graves inundaciones en Pakistán en 2022. Se calcula que la catástrofe causó pérdidas económicas y daños por valor de unos $30.000 millones.
Según un estudio, es probable que el cambio climático haya aumentado la intensidad de las precipitaciones en torno a un 50%. Esto tiene repercusiones en otros lugares. Las olas de calor y las sequías son cada vez más frecuentes y duraderas y las tormentas más intensas. Y el coste va en aumento. En 2021, los daños económicos causados por las catástrofes naturales superaron los $250.000 millones. Algunas estimaciones hablan de que las pérdidas y los daños producidos por el cambio climático solo en los países en desarrollo podrían alcanzar los $1,8 billones en 2050. El año pasado, en la Cumbre Internacional sobre el Clima de Egipto, los países desarrollados acordaron ayudar a los países del sur global con financiación para hacer frente al impacto económico causado por el cambio climático, pero está claro que las tensiones aflorarán de nuevo en Bonn. Tenemos la sensación de que en algunos países desarrollados la solidaridad internacional es limitada. Estamos asistiendo a una crisis del coste de la vida en todo el mundo debido a la subida de los precios de la energía, la resaca de la pandemia, y eso está haciendo que todas estas conversaciones sobre el dinero y la forma de financiar la acción por el clima sean aún más tensas. Además, los países del norte global deberán revelar hasta dónde han llegado en sus objetivos de reducción de las emisiones de carbono. El balance global se hará durante la próxima Cumbre Internacional sobre el Clima, la COP28 en los Emiratos Árabes, en noviembre. Según los expertos, no habrá sorpresas. Van a decir que no estamos en camino de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados, ni siquiera en 1,5 grados. Necesitamos ver una respuesta fuerte y sólida de los gobiernos en la COP28 sobre lo que van a hacer para cerrar esas brechas. Las negociaciones de Bonn no servirán de consuelo a la población de Pakistán, pero entre bastidores los delegados confían en perfilar detalles técnicos que impulsen a las naciones más ricas a la acción. Aunque los compromisos en firme probablemente no llegarán hasta finales de año cuando los líderes mundiales se impliquen de lleno. Y así concluimos nuestro recorrido por las noticias del mundo. Mi nombre es Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes en español desde Berlín. Hasta pronto.